Sé bienvenido a tu podcast Detrás del Llamado, un podcast donde conocerás la parte humana y espiritual de cada servidor a través de los procesos y angustias para poder cumplir el llamado de Cristo en nuestras vidas. Múltiples consejos, enseñanzas y predicaciones para ser edificados a través del oír, porque del oír viene la fe y la fe de la palabra de Dios. Juntos al pastor Damián Espinosa damos comienzo a esta aventura. Esto es Detrás del Llamado. Hola, que Dios te bendiga. Estamos con un nuevo episodio de tu podcast favorito, Detrás del Llamado. Si lo estás viendo a través de YouTube, te invito a que te suscribas, que comentes algún tema que te gustaría escuchar en un próximo episodio. Y si lo estás escuchando por Spotify, también te invito a que nos sigas para que no te pierdas ninguno de los episodios que son de mucha bendición, tanto para mí y tanto para ti. Hoy no me encuentro solo, como pueden estar observando los que están en YouTube. Y si no estás en YouTube, vete a YouTube para que no te pierdas esta bendición de también ver lo que compartimos, cómo lo compartimos. No me encuentro solo, me encuentro con un gran amigo. Carlos, ¿cómo estás, amigo? Preséntate. Muy bien, muy bendecido, gracias a Dios. Muy buenos días, aquí es de mañana todavía, o tarde, si lo estás escuchando en la tarde, noche, madrugada. Te deseo que Dios te bendiga siempre y si estás en Spotify, pues ve a YouTube, ve corriendo a YouTube para que no te pierdas estas guapuras. No es cierto. Para que puedas tener una experiencia más completa del podcast, muy completo que realiza aquí Damián. En este episodio, pues, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de las consecuencias de las sustancias, para así decirlo, porque si decimos especialmente la palabra, muchas veces nos censuran. Así que hoy vamos a hablar de las consecuencias de las sustancias y que Dios habla y cómo Dios usa esto para su gloria. Así que, pues, estamos aquí. Carlos, ¿es originario? ¿De dónde eres originario? Yo soy de Tlaxcala. Actualmente estamos grabando este podcast desde Tlaxcala. Yo soy de un lugar que se llama Huamantla, justamente. Justamente aquí lo estamos grabando. Así que, pues sin más que decir, el primer punto que me gustaría hablar es sobre el peligro de estas sustancias. Carlos, ¿qué nos podrías decir sobre el peligro o las consecuencias que a veces las personas que apenas empiezan a consumir o escuchan de esto, están alrededor de un círculo social que hacen esto? ¿Cuál es el peligro y las consecuencias que tenemos que saber de estas sustancias? Pues en primera es que en muchas ocasiones y en muchos países hay drogas que se utilizan medicinalmente, ¿no? Y hay países, como lo comento, donde ya hay drogas para uso recreativo, ¿no? Legales. Eso no quiere decir que esté bien. No quiere decir que esté bien realmente. O sea, hasta cierto punto todos los fármacos se pueden nombrar como una droga, ¿no? Todo tipo de fármacos, los que son para a veces la alergia, que hay algunos que son esteroides, otros que son para dormir, clonazepam, todas esas cosas, ¿no? Son medicamentos y entran dentro de una categoría de droga y pueden generar también una adicción o una reacción contraria en el cuerpo. O sea que son controlados. Necesitas tener un problema para que el médico especialista te recete esos medicamentos. Y yo muchas veces en mi pasado, la llamada planta, pues el cannabis que se fuma, ¿no? La planta que produce el cáñamo, ¿no? Pues yo decía, es que es medicinal, yo lo uso para relajarme, ¿no? Y hay un comentario que hablan mucho, ¿no? Muchas personas. O sea, si yo no tengo, por ejemplo, gripa, no me tengo por qué tomar un medicamento para la gripa. Si yo no tengo fiebre, no le veo la lógica en tomarme un medicamento, pues, para la fiebre. Realmente, si yo no tengo alguna situación en la cual un médico ya especialista sea para recetarme el cannabis, que ni siquiera es el THC, que es la sustancia que te droga realmente, la psicoactiva. Se receta el CBD, que es un componente aislado de la planta. O sea, no hay ninguna lógica en consumir y decir que es bueno. Parafraseando, es como cuando tomas algo y no estás enfermo y eso te hace enfermarte a eso. Por Claro. ejemplo, no tenía gripa, tomas algo para la gripa porque nada más te sientes una sensación
y ahora sí te da y hasta más fuerte. De hecho, en la gripa o en ciertas cosas que nos pasan en la vida diaria, si tomas un fármaco, lo vuelves más fuerte ese virus y menos se quita. Entonces, pues desde ahí, parafraseando todo esto, desde ahí se empieza. Si no es necesario, obviamente, para un final bueno, no para otra cosa, pues no lo realices. Sí. Y bueno, ustedes los que nos están viendo, si ustedes mismos se drogan, o si tienen un compañero, un amigo, un familiar, un hijo, un hermano que se droga, o está empezando, pues tienen que ver los riesgos primeramente. O sea, uno empieza a drogarse por el entorno, por la música que uno escucha, por la gente con la que uno se junta, por el lugar incluso donde vive, pero es por una falta de fortaleza. Cuando uno empieza a fumar, bueno, yo en mi caso, que no nada más fumé, fueron muchas otras cosas, pastillas, drogas que se fuman, bebidas. Uno empieza a hacerlo porque uno se siente bien. O sea, si yo al hacerlo me siento bien, es porque antes estaba mal, me sentía mal, y eso hizo que yo me sintiera bien. Como cuando yo me peleo con alguien, si fue una discusión muy fuerte, pues yo me voy a sentir mal, si es una persona que amo. Y por ejemplo, una reconciliación hace que ese dolor pase y ahora ya me siento bien. O sea, si yo me siento mejor haciendo una cosa que cuando no hago yo me siento mal, pues hay un problema en mi vida. O sea, si yo empiezo a consumir para sentirme mejor, es porque tengo un problema que no me agrada en mi vida. Tengo una situación, ya sea en mi casa, en mi escuela, en mi trabajo, que me roba la paz, que no me deja estar tranquilo. Una situación que yo quisiera que no fuera así. Y cuando yo consumo, pues me siento tan bien que prefiero estar así que sin esa sustancia, pues. Sí, yo creo que también aquí el peligro está en que si no tienes identidad, encuentras la identidad allá afuera. Por eso es tan importante educar a los hijos. Yo creo que la educación se ha violentado tanto en estos tiempos porque ya no te dejan educar a tus hijos, sino que ya todos quieren opinar en educar a tus hijos. De hecho, hay una ideología que muchos la conocemos, que no quieren tener hijos, pero quieren educar a tus hijos. Y hay una controversia. Entonces, aquí la importancia de que si tú no das una identidad a tus hijos, la van a buscar allá afuera. Y la van a buscar en un lugar donde no es una identidad, de hecho es una identidad distorsionada, que solamente viven para consumir, y ahí encuentran la consecuencia. De hecho, en muchos casos que yo he escuchado de gente que consume, es que pensó que ellos traían como la sustancia como un remedio, o ellos la controlaban, y cuando se dieron cuenta que querían salir de ahí, se dieron cuenta que ella controlaba a ellos, y ahí es la consecuencia donde dices, no, yo la controlo, no, yo puedo con esto, y cuando te das cuenta, no, se te fue de las manos. Dice, nunca sabes qué tan adicto eres hasta que decides dejar esa cosa, el azúcar o ciertas cosas, ahí no te das cuenta qué tan adicto eres hasta que lo quieres dejar de hacer y dices, sí, soy muy adicto a esa. Realmente, pues es una ceguera, uno no puede ver, uno no puede darse cuenta de su propia condición. Yo me veía todo flaco, mi piel estaba muy mal, llena de llagas. En los últimos momentos pues ya estaba yo hasta hablando solo, escuchando voces, pero al principio no era así. Eso fue al pasar de los años, en mi consumir de drogas diario. O sea, yo consumía diario. Fueron muy, muy escasas las ocasiones en que no consumí más de una vez al día. O distintas drogas mezcladas. Diario también. Diario. Yo creo que también ese es un problema porque mucha gente no se da cuenta de que, pues nada más es una vez. Lo voy a hacer una vez. Y de hecho, yo creo que he hablado con varias personas que han estado en esa situación y me han dicho, es que yo me seguí drogando porque quería sentir lo mismo
de la primera vez. Y como no lo sientes, estás en busca de que quiero sentirme como la primera vez. Y no lo encuentras hasta que te das cuenta que ya consumiste hasta de más. Y esto no te afecta no solamente mentalmente, sino físicamente. Físicamente, hasta el brillo de tus ojos a veces se va, un poco la piel apática y como si tuvieras anemia, otra enfermedad, flaco. El sueño se pierde, vienen insomnios y ya a una gravedad que ya tienes persecuciones. Sí. De que mamá, vienen por mí, cierra la puerta, ahí están. Y la mamá, ¿qué? Y escuchas voces y es cierto, o sea, ¿qué tan grado llega a afectarte que tu realidad es totalmente distorsionada? Como te digo, uno vive dentro de una mentira. Cuando yo empecé a consumir fue porque, como tú bien dices, en mi casa había una serie de conflictos personales, ¿no? Sea lo que sea. En mi salud había también unos conflictos. Y para no sentirme mal por lo que pasaba en mi cuerpo, por lo que pasaba en mi casa, pues yo empecé a refugiarme viendo videos de rap. Okay. Eso fue ya como por el 2012. Empecé a ver videos de rap. Empezaba, ¿no?, a popularizarse aquí en México toda esa onda de traer su gorra, de los tatuajes, de los pantalones, ¿no?, más abajo de la cadera, todo eso, ¿no? Unas playerotas. Y la marihuana realmente. Sí, entiendo. El fumar, el pertenecer a pandillas. En ese entonces era un boom, ¿no? Sí. Pertenecer a las pandillas y comportarte de esa manera rebelde. Y así que yo empecé a vestirme así, yo empecé a rapear, yo empecé a escribir letras acerca de la violencia, de mis disgustos nada más. Metiéndome en un personaje que no era yo. Yo realmente nunca, o sea, mis papás siempre me cuidaron. Hay personas que realmente sí los abandonaron y vivieron toda la vida en el barrio, en la pandilla, realmente los acogió y todo eso, pero en mi caso no fue así. Yo fui un niño de casa, y por ver a esas personas, pues yo quise robarme su identidad para sentirme ya sea o poderoso o especial o con estilo. O parte hasta de las mismas personas que te rodeaban, ¿no? Claro, en ese tiempo. Parte, porque eso era la moda. Exactamente. Eso era la moda y yo por eso fue que empecé a fumar. Primero cigarrillos, tabaco normal, alcohol. Cuando mis papás hacían fiestas, pues yo aprovechaba la oportunidad cuando ya estaban ebrios. Okay. Y robaba toda esa clase de sustancias. Sí. Toda esa clase de sustancias y poco a poco fue avanzando, ¿no? Despertó en mí ver los videos de cómo fumaban, la curiosidad de conseguir esa sustancia que ellos fumaban. Y del polvo que ellos inhalaban, las pastillas, me empezó a dar curiosidad. Yo quería saber qué era eso y por qué ellos lo hacían. Dije, si eso es lo que hace que ellos sean famosos, que tengan dinero por su música, ¿no?, de rap. Nadie les dice nada, dicen en sus canciones, ¿no?, que hasta la policía les tiene miedo, que ellos controlan. Es lo que dicen. Sí. Y yo dije, yo quiero ser así, yo quiero tener una autoridad, de no rendirle cuentas a nadie y poder hacer lo que quiera, aunque sea fuera de la ley. Pero pues era pura rebeldía, porque pues era un niño enfermo, con problemas en su casa, de dinero, que me costaba la escuela. Así, o sea, en lugar de ponerme a estudiar o de tomarme mis medicinas o así, yo preferí caer en esa mentira, ¿no?, de alguien que no era. Ok. Yo creo que eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Porque, o sea, ¿dónde te lleva tan solamente escuchar una canción? Mucha gente dice, no, es que la música secular no es peligrosa igual. Claro. Pero tan solamente ver te incita a hacerlo. No sé si te ha pasado cuando ves una película tal vez de golpes, Karate Kid, o como hasta tienes ganas de agarrar una patada, ¿no? Y no tienes la habilidad.
pero te incita a lo que ves. Sí. Tanto te alimenta que, ya me siento, no sé, ves una pelea del Canelo y ya te sientes boxeador, ¿no? Pero es cierto, ¿de qué te estás alimentando? Dice que tu corazón, si no lo llenas de Dios, se va a llenar de las cosas que te estás alimentando. Si no lo llenas de la presencia de Dios, más gente. Si tú no educas a tus hijos, el mundo va a educar a tus hijos. Claro. Y especialmente uno ya propio tiene que pues buscar pues eso que tan solamente Dios puede llenar ese vacío. Y me gustaría que nos contaras un poco más de tu testimonio en la parte pues inicial. Ya nos contaste qué empezó, cómo provocó, pero ¿qué fue después? ¿Cómo saliste? ¿Cómo ahora te vemos aquí y no dentro de un anexo? ¿Cómo pasó eso? ¿Qué sucedió? Pues yo estuve encerrado múltiples ocasiones en anexo, ahí en los separos, bueno, donde te llevan los policías, ¿no? Muchas veces. 2 veces en los anexos y múltiples veces me llevó la policía, múltiples, no sé cuántas, múltiples. Pues por andar portando sustancias, por andar alterando el orden en vía pública, muchas cosas. Es importante lo que dices de la identidad. Ahorita, pues estoy aquí gracias a Jesús. Aquí, pues realmente no somos religiosos, pero es un podcast donde no nos avergonzamos de seguir a Cristo. Nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo. No somos parte de una religión. Y bueno, hay un versículo que yo estaba estudiando, una serie de versículos, donde dice, en la carta de Romanos capítulo 1, versículo 18, donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Habla de muchas cosas, pero una de las cosas que dice este versículo es de las consecuencias que uno tiene por andar haciendo lo malo. O sea, nada más un loco espera, alguien que está fuera de la realidad nada más, espera que haciendo lo malo le vaya bien. Sí. O sea, realmente Dios es justo. Es un Dios justo y es verdadero. Aunque tú no creas en Él, Él existe y Él es justo y tiene todo el poder de hacer su justicia en contra del malo y a favor del bueno. Y uno sintiéndose malo y haciendo lo malo, no puede recibir algo bueno en su vida. Realmente pura basura es lo que yo tenía. Y dice, porque en el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues esto influyó demasiado. O sea, realmente hay países donde el nombre de este Dios, que es el Dios verdadero, de Yahvé, Jehová, Jesús, el Dios altísimo, el Señor, es ilegal. Ese nombre en muchos países no se menciona o no se conoce. Pero aquí en México, o sea, sí, ya sea por el catolicismo, por los testigos de Jehová, por los mormones, por los cristianos, oyes hablar del Señor, de Jehová, de Yahvé, del Altísimo, de Jesús, del Espíritu Santo. O sea, no basta con ver que nosotros existimos y que hay una creación que científicamente no hay algo que pueda probar que Dios no existe, sino lo contrario, todo se acerca más a que existe. O sea, la creación habla de Dios y si no te basta, durante toda tu infancia has escuchado, la mayoría aquí en México, si no es que todos, me arriesgo a decirlo, Dios, Jesús. O sea, si no quieres creerlo, nada se puede hacer, pero no tienes ninguna excusa. Es verdad, aunque no quieras creerlo, y eso influyó en mí. Yo desde chico escuché que había Dios, pero yo no quise creer. Dije, no es cierto, aunque era verdad,
Yo dije, no es cierto, aunque yo estuviera equivocado. Y me metí tanto en esa mentira que, pues yo decía, o sea, Dios no existe. ¿A quién le va a molestar que yo me drogue, que haga esto, el otro? Y así fue. Un límite pasa a otro límite. Primero, pues dejo de entregar las tareas. Después, ya que un aretito. Después, un cigarrito. Así uno se va corrompiendo. ¿Todo por qué? Porque uno dice, Dios no existe. Y mis papás no me dicen nada, pues no le veo nada de malo. Entiendo. No le veo nada de malo. Yo no quise creer que Dios existía. No quise. Entonces, pues traspasando límite, pues empecé a fumar dentro de las instalaciones de la escuela. Empecé a ser suspendido por portar drogas, sustancias dentro de la escuela también. Me empezó a llevar la policía. Empecé a ser violento en mi casa. Muchas cosas. Empecé a arriesgar a mi familia porque ya llegaba la policía hasta afuera de mi casa. Horrible. Ya no dormía. Empecé a probar una sustancia tras otra, hasta el punto que llegué a violentar a personas de mi familia de una manera fuerte, grave. Y mi papá en la cárcel, ¿no? Sí. O sea, yo no tenía a alguien que me pusiera un límite como tal. Sí. Y si mis papás pues no estaban ahí y yo no creía en Dios, para mí era campo libre. Abierto. Según, no sabía que yo iba a mi perdición, ¿no? Porque me sacaron de muchas casas donde yo viví. O sea, realmente me fui de muchos lugares donde yo viví, que me apoyaron por el consumo de drogas. Perdí viviendas, perdí salud, perdí mi conciencia realmente. Al último de mi proceso, ya después de mi primer encierro, de haber ya pasado por terapeutas, psicólogos, psiquiatras, el programa de AA, ¿no? Todo eso, que no sirve, o sea, realmente yo aquí abiertamente lo digo, no sirve. Cuando yo hacía todas esas cosas, tomaba medicamentos, que AA, que no, o sea, no pude recuperarme así. O sea, no sirve, es mentira. Yo me drogué al primer día que salí de mi primer encierro y empecé a consumir la sustancia de la metanfetamina, ¿no? Aquella que se fuma en un foco. Sin comer, sin dormir, empecé a escuchar voces, ver alucinaciones. La ansiedad era tanta que me arrancaba con mis uñas la piel. O sea, sangraba, mi piel realmente estaba sangrando. No me bañaba. Mucha pornografía. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, entiendo. Todo lo que eso conlleva. Hasta el grado que ya no tenía dominio propio. Realmente yo me la pasaba hablando con las voces que escuchaba y las perseguía como si fueran algo real hasta llegar al punto de que salía con cuchillos a la calle y mis vecinos pues se cansaron, ¿no? Intentaron en esa ocasión atentar ya contra mi vida, lo que llaman linchar, ¿no? Ya me querían linchar y pues me vuelven a encerrar. Yo ahí desesperado, pasaban los meses y yo no me reponía de eso, o sea, ya no me drogaba, pero las alucinaciones, las voces ya no se me quitaban. Las consecuencias, ¿no? Sí, las consecuencias. Yo no quise parar, sino hasta que el médico le dijo a mi familia, es que ya le dimos medicamento y ya no se está drogando, y ya no se le quitó eso. O sea, él ya va para el manicomio. Él ya nunca se va a recuperar, es mejor que se quede encerrado en un centro especializado para enfermos mentales, para gente incapacitada mentalmente, o sea, encerrado de por vida. Y cuando yo me enteré de eso, ahora sí, yo era adorador de la muerte, realmente adoraba a Satanás. Sí. Ni la muerte, ni Satanás, ni AA, ni los fármacos de los médicos, ni la psicología, nada de eso pudo ayudarme. Y ahí fue cuando yo me deshice de mi orgullo y abrí uno de estos libros, ¿no? Una Biblia. Y yo le dije, Señor, si es verdad, o sea, yo ya había escuchado de Dios y a Él le hablé.
Sí, al Dios que yo había decidido no creer para seguir en mi rebeldía, según creyéndome malo y todo eso. A ese Dios le hablé, me acordé y dije, todavía escuchando y viendo cosas, le dije, Señor, si es verdad esto que tú dices aquí, pues ya no quiero yo ser igual. Tú dices aquí que si yo te pido algo en el nombre de Jesús, tú me lo vas a dar, que no importa que sea imposible porque no hay nada difícil. Y de repente, así de golpe, yo dejo de ver alucinaciones, de escuchar voces, de hablar solo, mi salud mejora, dejo de fumar, tomar, robar, o sea, ya nada. Hubo tropiezos y hubo ataques de Satanás, pero no, yo sé que Jesús me salvó al instante. Y eso fue lo que me sucedió. Actualmente yo ya llevo más de un año, ya más tiempo, gracias a Dios, sin drogas. No se me antojan. Dice la ciencia que es incurable, que es crónico. Es mentira. Dicen que si no tomas fármacos y vas a psicología, yo no tomo nada, ni voy a psicología, y no se me antoja. No. Yo creo que aquí llega la parte de cómo ser libre, ¿no? Porque incluso en los anexos o en los lugares donde están especializados para poder ayudar a esas personas a salir, de hecho ahí mismo te hacen conciencia de que de una mentira grave que es, no vas a salir de eso. ¿Y sabes por qué te dicen eso? Porque para ellos eso es un negocio. Porque ¿qué negocio es que el enfermo nunca se sane? Claro. El médico, al lugar de querer enfermarlo, él te sana. Pero qué feo sería un médico que te dé medicina para enfermarte para que sea un negocio para él. Y ciertos anexos hacen eso. ¿Sabes qué? Para mí si te vas ya no es negocio. Necesitamos gente drogándose, necesitamos gente que esté mal y el apoyo. Por eso muchos lemas de esos lugares son, ¿sabes qué? Eres un enfermo y no hay solución para eso. Sales, pero supuestamente estás libre, pero medio libre. Tienes que seguir viniendo. Diario, si no recaes, es lo que dice. Si no vas a recaer, y eso es una grave mentira, porque eso es un negocio. Un negocio que para ellos, pues les conviene que tú vayas, seamos sinceros, económicamente hablando. Pero hoy queremos decirle a la gente que está escuchando esto y a gente que tal vez tiene conocidos o ellos mismos consumieron sustancias o están en esta pelea, hay una libertad. Una libertad no a medias, no una libertad de un cuarto, no, una libertad completa. Y eso es Jesucristo, es lo que Charlie mismo, él es el mensaje de que Dios lo puede hacer. Y en especialmente yo también lo he visto a personas que les hemos predicado y son nuevas personas. Tú los ves en la calle, el otro día veíamos a alguien en la calle y te digo, ¿no te acuerdas de tal persona? Y tú dices, no sé. Y ya se veía transformada, ni se veía que había estado en un lugar así. Dios es la única solución para cualquier problema y para cualquier adicción. De hecho, Jesús dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado te seduce para hacerte esclavo. Claro. Dios te seduce para hacerte libre. Y eso es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque no te das cuenta hasta que el pecado ya te mató. Claro. Eso es muy delicado, pero muchas de las consecuencias son tan graves que terminan la droga consumiéndolos a ellos. No sé si has tenido amigos que tal vez por la misma droga ya no están aquí. Sí. O conocidos que tú decías, no, este cuate era el mero y pum, de un momento a otro, o hasta en un mismo alucín, atentó contra su propia vida. Sí, muchas historias de gente que ya no está porque perdió la batalla contra las drogas, ¿no? Por meterse en un papel que no le correspondía, por quererse sentir malos o querer tener poder, acabaron muertos. Y yo creo que ese es el pecado en su máxima expresión. Mucha gente no se da cuenta, ¿de qué Dios me va a salvar? Yo no le pedí que me salvara. Pero cuando sabemos cuál es la consecuencia del pecado, que la paga del pecado es muerte, y cuando la vemos tan tangible, tal vez cuando tú escuchas la única solución para ese chavo es meterlo en manicomio, meterlo ahí en un lugar donde esté, y cuando ya te dices cuenta que era tan grave, ya dijiste, Señor, sálvame, porque esto no es tan solamente consumir, esto ya es la muerte, te llevaba a la muerte, aislarte de personas, aislarte de vivir una vida. O sea, mi drogadicción a mí me llevó a un punto en el que ya no iba a poder seguir drogándome. O me hacía cristiano realmente, leía la Biblia y estudiaba la Biblia y servía a Dios, o me quedaba encerrado en un manicomio.
pero cualquiera de las dos ya no iba a consumir. A eso me llevó la misma droga. Exacto. Y Dios siempre da una salida mejor. A mí me gustaba consumir. Me gustaba, realmente me causaba un placer en mi cuerpo, Sí. en mi mente, todo eso, ¿no? Pero la misma droga me llevó al manicomio. Pero Jesús dijo, bueno, aquí tampoco te vas a drogar, pero yo te voy a devolver a tu familia, tu cordura, tu salud. Y aquí hay un versículo, es hermoso. Bueno, aquí Jesús estaba discutiendo con los fariseos. Ellos no creían que Jesús era Dios. No creían y decían que Él tenía un demonio, decían que Él era un mentiroso, pero decían que eran buenos porque eran hijos de Abraham, ¿no? Y Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay algo muy triste. Realmente, por falta de leer la Biblia, porque es eso, de leer la Biblia, yo lo recalco mucho, aunque ores, aunque ayunes, aunque vayas a la iglesia, si tú no lees, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque, pues miren, así como decía aquí Damián, los médicos sí lo hacen por negocio. Lo peor es que ni siquiera se dan cuenta de que están siendo usados por el diablo. Los médicos, gente estudiada, los de los anexos también, gente que tiene buenas intenciones, pero que se mezcla con dinero, con avaricia, y no saben por falta de lectura que están siendo engañados. Y si el médico te dice, esto es importante, aunque sea un médico con títulos, si el médico te dice, eres drogadicto, tú ya no te vas a recuperar porque tu enfermedad no se cura, es mentira. Y viene de Satanás, aunque sea un doctor prestigiado, viene de Satanás porque él es padre de mentira. Y lo dice, él es mentiroso y el que habla mentiras, habla de Satanás. Cuando en los anexos te dicen, es incurable, es progresivo y es mortal. Mentira, y viene de Satanás. Yo te lo puedo decir porque, pues yo no voy a AA, y como lo dije, ni a psicólogos, no tomo medicamentos y no se me antoja. Dicen que no se cura, a mí Jesús me curó, sin necesidad de todo eso. Es una mentira, todas las enfermedades se sanan, porque Jesús lo hace, Él hace lo que no puede la medicina, ni nadie. Pero tienes que creer y leer, porque si no, nunca te vas a enterar de lo que dice acá, ¿no? Totalmente cierto. Yo creo que aquí viene la parte donde ya no es vida. Cuando te preocupas en seguir luchando con eso, ya no es vida. No. Nosotros, mucha gente puede decir, pero ustedes siguen luchando con pecados y esto. No, ya no soy yo el que lucha. El que lucha es el que vence. Porque si yo fuera el que lucha, yo perdiera siempre. Sí. Porque si yo lucho con mis mismas concupiscencias, yo perdiera, pero ya no soy el que lucha. Es aquí el que vence. El que nunca perdió una batalla es Jesús. Entonces, aquí lo importante de esto que estamos hablando es que primero las consecuencias son graves y no tan solamente el impacto de las sustancias a nuestra vida, el trastorno alrededor de nuestros familiares, de igual manera nuestra salud, nuestra apariencia misma y nuestra mentalidad, porque algo que no hablan muchos es la salud mental. Hasta que la pierdes o hasta que ya no la tienes al 100%, dices, qué tan importante es cuidar los pensamientos, lo que tenía, qué tan importante es cuidar lo que entra en mi mente o lo que escucho o lo que presto atención cuando ya tengo rencor y no puedo quitarlo, cuando ya tengo esto, lo otro. Es importante todo eso, y no tan solamente eso, sino las consecuencias. A ti te decían tal vez, ya no se va a drogar, pero va a seguir escuchando las voces. Sí, es lo que me decían. ¿Y de qué sirve una vida sin drogas, pero con las consecuencias? No es vida. No. Es una vida aislada a tu propósito, es una vida aislada a lo que Dios quiere en tu vida. Entonces, aquí viene la parte.
las drogas no tan solamente es el impacto en el consumo, en tu alrededor, en tu salud mental, sino en las consecuencias que han de venir. Porque el enemigo quiere matarte, y eso es lo que no hemos impactado mucho en la iglesia, que hablamos del pecado pero lo suavizamos. No, el pecado es muerte, literalmente quiere Infierno. matarte. Dice el enemigo que él ha venido a matar, a hurtar y a destruir. O sea, él vino a hacerte pedazos. Él no quiere medio muerto, él quiere matarte, quitarte todo, aún lo que tienes y lo que no tienes. Él quiere quitar tu vida, tu descendencia, tu legado, tu futuro matrimonio, todo tu futuro. Todo lo que Dios quiere bueno para ti, Satanás te miente con placer en el cuerpo, en los ojos, en los oídos y te destruye. Y eso viene la parte, Dios te puede hacer libre a través de la palabra. De la palabra. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios no se muestra su efectividad cuando la lees tan solamente, sino cuando se hace presente en un milagro. Claro. Y lo vemos. Drogadicción, adicciones a otras cosas, una persona con un pasado cruel. Obviamente Dios usa las consecuencias para darles un mejor significado. Tal vez esto te da vergüenza, pero ahora en Dios te da poder. Mas no me avergüenza del evangelio porque es poder. Lo que antes avergonzaba, ay, este es mi pasado y andaba aquí, ya no es vergüenza. ¿Por qué? Porque ahora es poder. Dios me sacó de esto. Entonces Dios te puede libertar. Ahora viene la parte. No es vida cuando pasas luchando con la misma cosa que Dios te hizo libre. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad. ¿Y libertad qué es? Que podemos salir, que podemos disfrutar la vida y cumplir su propósito. Sin estar atados a nada. Sin estar como que, ay, es como tener esas cositas que les ponen a las personas que cometieron un delito y dices, sí, puedes estar en tu casa, pero te vamos a poner no me acuerdo cómo se llama, pero es un sistema de que si te sales de un radar, te van a atrapar, no puedes salir. Entonces, eso no es libertad. Claro que no. Es como, pues ¿de qué sirve que estoy en mi casa si no puedo salir a ningún lugar? Porque esta cosa me tiene atado. Sí. Y así son las drogas, en libertad, sin drogarse, sin Dios. Claro. Piensas que tienes una libertad, pero no puedes hacer ninguna de las cosas. ¿Por qué? Porque suena esto y el diablo te vuelve a decir, tú eres de mi propiedad. Claro. No, te dejé que no consumieras ya, pero tú sigues siendo mío. Y bueno, muchos han de pensar, pues es lo mismo, siempre iglesia. A mí Dios me hizo libre, lo que Él da, nadie lo quita. Realmente yo no vengo a la iglesia ni estudio la Biblia porque si no lo hago recaigo. Dios me hizo libre y yo aunque vaya a la iglesia, yo ahorita si quiero puedo ir y me puedo drogar, si yo quiero. Pero no quiero, ¿por qué? Porque estoy agradecido. Si yo vengo a la iglesia, si yo hablo la palabra, si yo leo, si yo oro, si yo ayuno, no es porque si no lo haga vaya yo a recaer, porque no es por miedo, yo lo hago por agradecimiento, porque Él hizo que dejara de drogarme sin medicamentos, sin AA, sin anexo, nada de eso, y yo ahora lo hago por agradecimiento realmente, y es hermoso el ser libre y el poder decidir hacer lo bueno. Como decías tú, yo no me avergüenzo del evangelio. Si hay alguien aquí, cualquier persona, yo te lo digo, si no crees en Cristo y te arrepientes y perseveras en eso, te vas a ir al infierno. Y no lo digo yo, o sea, no es porque yo lo diga, o sea, también corremos el mismo riesgo, todos somos iguales. Totalmente de acuerdo. Pero yo ya creí en Cristo y yo, pues sí, trato de seguirle, trato de hacer lo que dice la Biblia, ¿no? Y yo sé que Él me ha salvado, pero lo creo. O sea, yo tengo fe. Y si tú escuchando esto, que te drogas, que no te drogas, o sea, si no te arrepientes y si no crees en Jesús, Dios es quien decide que irás al infierno, o sea, y no es condenación. La buena noticia es que cree en Él, es así de sencillo, y Él te va a hacer libre de todas las cosas que te atan aquí en la vida, y también te va a llevar al cielo. Pero bueno, yo sé que si ahorita tú te estás drogando y llega esto, o si hay algún familiar, yo sé que la mayoría no van a leer la Biblia y no les va a importar esto, van a pensar que no es cierto. Pero no es más mi responsabilidad de decirte, o sea, lee
lee y cree, arrepiéntete de verdad y vas a ver los resultados, pero si no, pues ve a tus consecuencias. Lo único que puedo hacer es decirte que Dios te bendiga, pero no porque Damián me haya invitado a mí, ya no. Es una oportunidad para que tú salgas, ¿no? La oportunidad está aquí, no escuchándome a mí, sino que tú solo leas, que tú que tienes un familiar, leas y te arrepientas y le pidas que creas de verdad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí viene la parte donde dice la Biblia que teniendo libertad como es, no libertinaje. Sí. Que usando la palabra como pretexto para pecar. Aquí ya no tan solamente acaba, y con este punto terminamos este episodio, es que Dios no tan solamente quiere hacerte libre, sino Dios quiere usarte. Y yo creo que eso es lo más hermoso. Porque mucha gente, como tú decías, ya no voy a AA, pero ahora voy a la iglesia todos los días. Pero aquí viene la parte de que aquí la raíz de las drogas no fue tan solamente consumir. La raíz de las drogas es no tener una identidad. Lo que Dios hace es como la temperatura. La temperatura te dan uno, no para atacar la infección de la temperatura, sino para bajarla en sí. Así eso es el AA. No te dan para quitar la raíz, sino para disminuirla. Pero Dios quita de raíz todo lo que trae, todas las consecuencias del pecado. Dice la palabra que las obras del pecado y se van aumentando. Y borracheras, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el pecado va aumentando, mas la gracia de Dios va de raíz quitando todo lo que era viejo. De hecho, Gálatas 5:1 dice: estar pues firmes en la libertad con Cristo, que nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto es lo hermoso. Dios no tan solamente quiere hacerte libre, sino Dios quiere usarte por medio de su Santo Espíritu. En Mateo 9:17 dice: no echando vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero echar el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Si Dios, y tú quieres que Dios te use, sea una nueva persona. Claro. Un odre roto que no ha sido restaurado, el vino va a ser derramado. Por eso es importante ser odres nuevos, para que cuando vayamos a la presencia de Dios, la presencia de Dios sea mantenida con la esencia del odre. ¿Para qué? Para que la esencia de Dios puedas llevarla a los demás sin contaminarla. Porque un odre viejo la riega. Y ya cuando quieres dar, no das nada. ¿Por qué? Porque está roto. Pero cuando está restaurado en Dios y Dios te usa, Dios puede hacer que eso no sea contaminado por tu imperfección humana. Por eso es importante lo que dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y Dios te da una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para así como el apóstol Pablo, que antes mataba a cristianos, ahora él predicaba a esos mismos cristianos. Y yo sé que ustedes saben que yo antes tenía un pasado muy cruel, pero ahora mi testimonio da que yo he cambiado. Antes los perseguía y ahora yo les predico. Entonces Dios te puede usar. No eres descartado por Dios. No es que ya la regué. Muchos dicen: ya me quemé mis neuronas, ya no sirvo para memorizar, ya no sirvo para predicar. No. Dice que Dios escogió a lo vil y menospreciado para humillar al que se cree demasiado. Dios quiere usarte para poder traer salvación a las personas que tal vez una persona que no pasó por eso no puede ir a poder ir por esas personas. Porque mucha gente, al escuchar este testimonio, al escuchar las palabras y el testimonio de Charlie, pueden decir: sí es posible, porque yo también estoy pasando por eso. Por eso es importante saber que Dios te puede utilizar. A Charlie, pues ahorita se está dedicando a estudiar el Evangelio, a prepararse ministerialmente, y no tan solamente esto, sino que está con su pasión de hacer las músicas, algo que antes hacía para el mundo. Sí. Ahora Dios lo transformó y le dio un nuevo propósito, que es hacer canciones inspiradas por Dios mismo. Entonces, ¿algún mensaje que quieras dejar para terminar este podcast sobre Dios te quiere usar? O sea, no vivas una vida diciendo: no quiero caer en lo mismo, no quiero volver a lo mismo, sino vive una vida buscando el propósito de Dios y haciéndolo. Claro, pues algo sí te voy a decir: si tú lo estás viendo y ya eres cristiano y no predicas, oye, pues ¿qué estás esperando? Porque hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Yo cambié,
O sea, no menosprecio a los centros de rehabilitación, ¿no? Pero no fue estar anexado lo que me curó. Ni la psicología, ni medicamentos, no fue eso, fue Jesús. Pero yo conocí a Jesús dentro de uno de esos centros. No fue el centro, fue que yo conocí a Jesús ahí adentro. Que no se confunda. O sea, y porque alguien fue y me habló, pues fue posible un milagro en mi vida. Si tú ya eres cristiano y no estás predicando, despierta. ¿Por qué no lo estás haciendo? Dice la Biblia realmente, no seas un siervo inútil. El evangelio es poder. ¿Por qué te avergüenzas? ¿No crees que, acaso siquiera crees que tú eres salvo? ¿Por qué no estás predicando? Puedes ayudar a más personas. Y tal vez si no eres cristiano y tal vez ni te interesa esto, pero llegaste a este punto, si a ti no te interesa ayudar a otros, es porque el que necesita ser ayudado eres tú. Y eso debe importarte, porque lo único que te puede ayudar es leer este libro. Yo creo que la gente muchas veces se excusa en esta palabra de siervo inútil soy, pero cuando sabemos el contexto de siervo inútil soy, dice lo siguiente: siervo inútil soy, ¿por qué? Porque tan solamente hice Lo que debía. Y mucha gente piensa que no, siervo inútil soy porque no hice nada. No, dice que siervo inútil porque solamente hizo lo que debía y no dio una milla extra, no sabiendo que mi Señor es alguien que es alguien que le gusta, que esté activo, que me dio las oportunidades y las herramientas para poder ir más allá. Yo aún nada más hice lo que me correspondía. Incluso hacer lo que a uno le corresponde es dar la milla extra. Aún dando la milla extra seguimos siendo siervos inútiles. Es hermoso el poder ayudar a otras personas. Bueno, no yo, simplemente predicándoles de lo que a mí me sucedió, hablándoles la Biblia, porque es Jesús quien puede, ¿no? Y otra vez muchos dicen, pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde lo encuentro? Aquí, lee. Te vas a encontrar con Jesús. Si no lo crees, pues yo nada más puedo hacer por ti. Como la samaritana decía, yo he escuchado de un hombre que cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy ese. Y esas palabras me contunden. Tal vez tú has buscado una solución para ese problema. Tal vez tú estás buscando salir de eso, dejar de lastimar a tu familia, lo que el diablo separó, tu matrimonio, tus hijos, tal vez tu paz, tu misma tranquilidad, poder estar tranquilo sin tener problemas de persecución o de insomnio. Hoy te quiero decir que aquel que buscas, Él vino a tener un encuentro contigo y es Jesucristo, el que ha venido a nuestro encuentro. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos rotos, Dios no tan solamente quiere hacerte libre de las adicciones de las drogas y sustancias. Dios te quiere hacer libre de todo aquel pecado que te puede ir a hacer esclavo en este mundo, de los chismes, murmuraciones, enojos. Dios quiere que vivas una libertad y con esa libertad te hagas esclavo a Jesucristo, que renuncies a todo para entregárselo a Dios. Y no hay mejor persona que pueda tener tu futuro aquel que tiene el control de todas las cosas. Qué increíble es eso. Porque aquel que le da dice, tú tienes el control cuando le das el control. Cuando pierdes el control, tú tienes el control cuando pierdes el control tuyo y se lo das a aquel que es el único que tiene el control, que es Jesucristo. Así que te invitamos seriamente que si tú necesitas de un apoyo, te acerques a una iglesia cercana y habla con el pastor y busca ayuda, no tan solamente con el pastor, sino con hermanos que en comunidad crece para que Dios haga la obra en tu vida. Y hay una solución para eso y es Jesucristo y Él te puede transformar. Ha sido una bendición, Charlie, tenerte aquí. La verdad, te aprecio mucho, amigo. Sé que Dios seguirá haciendo la obra en tu vida y esperamos que haya sido grato tu estancia en este podcast y que no sea la primera vez, sino que varias veces estés aquí con nosotros compartiendo de lo que Dios seguirá haciendo a través de tu vida y también de lo que seguirá haciendo en los que te rodean. Así que, amigo, ¿algún saludo, algunas palabras para despedirte, para terminar este podcast? Sí. Adiós. Pues no te desanimes. Yo sigo con el punto de lee.
porque eso es lo que te va a cambiar. Y ya si ya Dios te hizo libre y sigues batallando, es normal. Aunque no te drogues también, o sea, no se te ha ido el Espíritu Santo, tranquilo, ¿no? Sí, por eso mismo lo sientes, en uno lo sentiría Sí. si fuera una batalla. Puede ser que incluso peques hasta a propósito porque no aguantaste más. Pero Dios no se espanta de eso. Él lleva un proceso. Hasta cierto punto, yo lo he visto como que necesito estar asqueado Sí, abominar lo que Dios... para ya no volverlo a hacer. Y ese es el punto a veces al que Dios nos lleva. No digo que Él nos haga pecar, claro que no, porque eso no es verdad. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, ni hace pecar a nadie, ni es su deseo. Pero a veces Él en su voluntad permite, como a mí me permitió muchos años estar en las drogas. ¿Para qué? Para en el momento decisivo sanarme y que Él pudiera usarlo. A veces es así. Sí, que esa decisión mala que tomaste te llevara a tomar una decisión buena que radicara tu vida. No por eso voy a decir, ay, voy a andar pecando, ¿no? Para que Dios luego me use contra este pecado. Para No. tener un buen testimonio. No. O sea, hay veces que uno falla y existe el arrepentimiento. Dios siempre nos guía al arrepentimiento, su palabra nos guía. No te asustes por tu proceso, porque yo me he asustado y he dicho, ya se me fue el Espíritu Santo. Ya Dios ya me abandonó. Son pensamientos que he tenido. Cuando yo peco, Sí. que cuando Dios te hizo libre de algo, eso ya no regresa. Peco en otras cosas, ya no en las drogas. Y Dios me va liberando así de muchas cosas a las que ya no vuelvo jamás. Pero hay otras que sí caigo y fallo, pero que Dios, si tú continúas, Él te va a ir procesando hasta el punto en el que dice que quedaremos completamente limpios, sin nada de tristeza, pecado, nada de eso. Bueno, pues eso es lo último que quieres decir. Sí, y pues gracias por invitarme realmente. Yo deseo que todos los que tengan un problema así, oro para que Dios pueda abrirte los ojos y pueda realmente creer en Él. Porque Dios abre los ojos y tiene misericordia de quien Él quiere. En un estado de oscuridad uno no va a poder verlo. Por eso incito a que los que ya ven vayan a predicar para alumbrar y que Dios pueda hacer algo ahí. Sí. Bueno, pues con ese mensaje así vamos a concluir este episodio. La verdad ha sido una bendición tener un invitado, pues más que invitado, un amigo que se le aprecia. Y pues muchas gracias, amigo, por aceptar esta invitación. Muchas gracias por poder darnos un poco de tu tiempo y también de lo que Dios está haciendo en tu vida. Esperemos que pronto vuelvas a estar aquí compartiendo un tema diferente con nosotros. Y muchas gracias también a la audiencia que estuvo aquí en el podcast. Gracias por ver este video. Te invitamos que te suscribas, que le des like, que lo compartas con alguna persona que esté pasando por esta situación. Y si tú no la estás pasando, escúchala, porque necesitas saber cómo poder darle solución a cualquier problema. Dios dice, estén preparados para presentar con mansedumbre a todo aquel que os demande razón de su esperanza. Así que estemos preparados para todo. Si tal vez yo no es mi caso, tengo que estar preparado porque Dios te puede usar En un caso similar. Así que pues nos vemos en el próximo podcast. Esto fue Detrás del Llamado y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga.